Distintivos que tienen que ver, hemos dicho, con la gracia de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas, con todo lo que gira alrededor de la gracia de Dios. La Biblia nos llama y el Señor nos llama a crecer en gracia, ¿verdad? Y todas las bendiciones, los dones, ¿verdad? Y la obra de Dios es canalizada a través de su obra de gracia en Cristo Jesús. Nos hemos dado la tarea entonces de poder aclarar algunos puntos necesarios que yo pensé en un momento determinado necesitaban aclaración. Hemos visto ya varios, todos están a propósito. Si usted entra a YouTube y pone Tamiami distintivos, ahí enseguida le van a salir todos los estudios que hemos tenido. Los puede con tiempo en la casa revisar, repasar, escuchar, y así puede finalmente, ¿verdad?, beneficiarse de todos estos estudios. Estamos en el punto número 13 o la tesis número 13. No los hemos visto todos cronológicamente. A veces hemos saltado aquí, allá, en dependencia, como hemos visto quizás más conveniente. Y la número 13, venimos a hablar de ella después de haber hablado de la centralidad de Cristo en la santificación y en las Escrituras. Y ahora venimos a hablar de la necesidad de poder hablar con ambas voces, ¿verdad? Con ambas, pudiéramos decir, doctrinas o enseñanzas de la palabra de Dios, que son la ley y el evangelio, ¿verdad? Y por eso en la número 13 decimos lo siguiente. Primero, algo que rechazamos, que es algo que queremos corregir, que necesita corrección, y después la afirmación positiva de lo que afirmamos. Es lo siguiente. Rechazamos que la predicación o enseñanza para el crecimiento del creyente solo, subrayen solo, solo involucre la ley y sus mandamientos, y afirmamos que es necesario desarrollar y practicar una predicación o enseñanza que involucre ambos, subrayen ambos, la ley y el evangelio, en su correcta distinción, función y aplicación. Si nosotros tomamos, cuando decimos la ley, ¿verdad?, estamos hablando, haciendo referencia a los mandamientos de su ley moral, a toda palabra que nos llama a amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Y cuando hablamos de evangelio, hacemos referencia a todo aquello que Dios nos regala en Cristo Jesús. En otras palabras, a su perdón y a su justicia a nuestro favor, ¿ok? Esas dos doctrinas, nosotros podemos decir, son las dos doctrinas de la palabra de Dios. La palabra de Dios comunica, enseña ambas, la ley y el evangelio. Lo que necesitamos es poder comprender la relación correcta que hay entre ambas y la correcta aplicación y función de ambas, ¿ok? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta tesis número 13. Y hemos propuesto hacerlo a través del libro de Romanos. Lo vamos a ver primero en el libro de Romanos. Allí nos dirigimos una vez más en esta noche. Quiero repasar donde empezamos la semana pasada en el libro de Romanos a hablar de ley y evangelio, ¿ok? Con dos versículos muy importantes y clave, que es Romanos 1, 16 y 17. Y dice así estos dos versículos. Porque no me avergüenzo
del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿En qué está interesado Dios? En salvar al hombre. Salvar al hombre viene a través del poder del Evangelio, como dice aquí Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Ok? Y para salvar a ambos, no solamente al judío, sino también al griego o al gentil, aquel que no es judío, para salvar, en otras palabras, al mundo. Es lo que pudiéramos concluir cuando oímos de esta diferenciación entre judíos y gentiles. La Biblia divide al mundo entre judíos y gentiles, ¿verdad? Y esos dos grupos representan al mundo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahora miren qué interesante lo que dice el próximo versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y la pregunta entonces es, ¿qué es justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora, interesantemente dice que se revela por fe y para fe. Cada palabrita de esta tiene un peso extraordinario y tenemos que prestarle atención, ¿verdad? El Evangelio salva, pero el Evangelio revela justicia. Tenemos que preguntarnos, revela la justicia de Dios, pero revela la justicia de Dios por fe. Y no solamente nos las deja conocer por fe, sino también para fe. Muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros dijimos entonces en la clase pasada que queremos repetir? El Evangelio, que es las buenas noticias de salvación para el hombre en Cristo Jesús, revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene que ver con su perfección moral, con las perfecciones morales de su carácter. ¿Ok? La justicia de Dios tiene que ver con la perfección moral de su carácter, aquello que es conforme al carácter de Dios. ¿Se fijan? El Evangelio tiene que ver con la revelación de justicia, la revelación de aquello que es justo, santo, bueno, ¿ok? Que es conforme al carácter de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar todo el libro de Romanos, esa no es la tarea, pero lo que yo quiero demostrarles es lo siguiente, que en el Evangelio y a través de él tenemos acceso a la justicia de Dios o a las perfecciones del carácter de Dios. ¿Y cómo luce las perfecciones del carácter de Dios? Bueno, esto lo vemos, número uno, a través de ¿qué? Ya ustedes saben eso, ¿verdad? De la fe. Pero si ustedes siguen leyendo Romanos 1 y Romanos 2, nos empieza a hablar de lo que la ley pide, ¿verdad? Nos empieza a hablar de lo que la ley pide. Romanos capítulo 1 describe lo que el gentil o el pagano, el que no es judío, debe hacer y no hace. Y Romanos capítulo 2 describe lo que el judío debe hacer y tampoco ha hecho. ¿Estamos hasta ahí?
De tal manera que cuando Dios habla del Evangelio, inmediatamente habla de justicia, de santidad, de lo que es conforme a su carácter. ¿Estamos ahí? De lo que es conforme a su perfección moral. ¿Y dónde es que nosotros hemos visto eso? En la historia de la redención. ¿Y cómo es que nosotros lo continuamos viendo ahora? En los mandamientos de su ley. En los mandamientos de su ley, la demanda moral de Dios a los hombres, nosotros comenzamos a ver el carácter moral, santo y justo de Dios. ¿No es así? Comenzamos a ver la perfección moral de Dios. Porque el carácter santo y justo y la perfección moral de Dios, cuando Dios hace al ser humano, lo pone bajo ¿qué? Bajo esa obligación. Dice, yo soy santo y justo y demando de ti lo mismo. Este es mi carácter y mi perfección moral y demando de ti lo mismo. En el Evangelio, la justicia de Dios, aquello que es conforme a su carácter y a su perfección moral, es revelado. Pero Pablo inmediatamente abre un paréntesis, porque va a hablar del Evangelio. Pero para hablar del Evangelio tiene que hablar de ¿qué? De justicia, de la ley, de perfecciones morales, de lo que él demanda y pide del hombre, ¿verdad? Inmediatamente abre un paréntesis y comienza a describir cómo luce su demanda moral del hombre. Ese es el capítulo 1 y el capítulo 2. Y en el capítulo 2, versículo 13, nosotros escuchamos lo siguiente. Capítulo 2, versículo 13. Después de haber descrito, ¿verdad?, esta descripción de la justicia de Dios en términos de lo que Dios demanda del hombre, habiéndosela demandado tanto al gentil como al judío. Romanos capítulo 1, Dios se la pide ¿a quién? Al gentil. Y Romanos capítulo 2 se la pide ¿a quién? Al judío. Y en Romanos capítulo 2, versículo 13, Dios entonces dice algo acerca de aquello que es conforme a su carácter en términos de la ley. Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ok? En Romanos capítulo 1 te dice, en el Evangelio, la justicia de Dios, aquello que es conforme al carácter de Dios, se revela por fe y para fe. Pero esa justicia de Dios pide perfección. Pide perfección. Y en la ley, en el mandamiento, ¿verdad?, Dios trajo 2 tablas y le enseñó al hombre lo que él pide. Y la ley dice, haz. Es muy sencillo. Son 2 tablas con 10 mandamientos que le piden al hombre que haga. Esas 2 tablas de los 10 mandamientos revelan la perfección moral de Dios, ¿verdad? Y le piden al hombre que haga conforme a sus mandamientos. Ahora, Pablo ha dicho en el capítulo 1 que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, por la fe y para fe. Pero esta justicia de Dios que se revela en el Evangelio incluye o involucra la revelación de su ley moral. ¿Ok? Involucra la revelación de su ley moral que le explica al hombre cómo luce la justicia que Dios pide de él. ¿Estamos hasta ahí?
La revelación de la justicia de Dios en el Evangelio incluye la explicación y aplicación al hombre de lo que Dios demanda de él. De la ley. De la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, si nosotros no tuviéramos lo que sigue en Romanos, en el capítulo, esto es algo que hicimos la semana pasada. Si nosotros solo tuviéramos el capítulo 1 y 2 y ahora alguien te dice, ¿cómo tú crees que seguiría el capítulo 3? ¿Qué tú dirías? Interesantemente, Pablo comienza a hablar del Evangelio, habla de justicia y comienza a hablar de la ley. Y dijimos la semana pasada, sería muy fácil entonces para alguien concluir, ¿ves? El Evangelio y la ley son la misma cosa. Lo que uno necesita para salvarse es hacer la ley, porque de eso se trata el Evangelio. Mira el capítulo 1 y 2. ¿No es eso lo que Dios está diciendo? La respuesta es no, no lo es. Pero interesantemente, antes de que aparezca Cristo como la justicia de Dios, aparece lo siguiente. Romanos 3, versículo 9 al 12. Lo dijimos la semana pasada. En otras palabras, ¿qué está haciendo Dios con decir el camino de salvación es a través del Evangelio? El Evangelio que revela la justicia de Dios, revela la ley, revela cómo luce lo que el hombre debe hacer delante de Dios. Capítulo 3. No lo hace, no lo puede hacer debido a su corrupción moral. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En otras palabras, ¿para qué Pablo abre el paréntesis que habla de la ley y lo que el hombre debe hacer conforme a la ley? ¿Para qué? Para acusar a judíos y a gentiles. En otras palabras, para acusar al mundo de pecado. No para salvar al hombre por hacer la ley, porque lo que la ley demuestra en la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio, como vamos a ver ahora, continuar añadiendo las piezas, es que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice entonces, hermano, lo que hemos visto entonces es que Dios nos dice que va a salvar al pecador, pero esta salvación no está desligada de su carácter perfecto, como es revelado y demandado del hombre en su ley. Y este paréntesis de la ley es para mostrar la perfección de Dios en lo que Él demanda del hombre, que tiene como objetivo y propósito dejar al hombre sin excusa en el conocimiento del pecado, acusarlo en su pecado. Con lo que pide la ley, que es bueno, santo y justo, Dios acusa a los pecadores de su pecado y nos muestra a todos como transgresores de la ley. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función esencial de la ley? El conocimiento del pecado. Que el hombre reconozca que es un pecador. Ahora, la ley hace otras cosas. Por ejemplo, la ley es una exposición clara de lo que es bueno, santo y justo.
En otras palabras, la ley es un guía, un mapa de lo que debes hacer. El problema es que al decirte lo que debes hacer, ¿tú qué? Fallas en hacerlo. Porque la ley es buena, pero tú no eres bueno. Y ahora vamos a pensar, hermanos. Si Dios solamente le hubiera revelado al hombre la ley, ¿qué sucedería? Si Dios solamente le dice al hombre lo que es bueno, santo y justo y lo que debe hacer, el hombre caído, el hombre en la corrupción de su pecado, cuando el hombre ve la ley de Dios y ve lo que debe hacer, pregunta, ¿qué es lo que el hombre hace? ¿Qué es lo que el hombre hace? Lo que vemos en la Biblia, que hizo Adán y Eva. Huyó de Dios, se esconde, huye de Dios, se esconde de Dios. Vemos también otro ejemplo en los fariseos. Los fariseos aparentaban no estar huyendo de Dios, sin embargo, Juan el Bautista le dijo, ¿quién os enseñó a correr de la ira venidera? Por lo tanto, ellos en su manera religiosa estaban también, ¿qué? Huyendo de la ira santa y justa, del justo juicio de Dios. La ley, al decirte, informarte lo bueno, te enjuicia. Siempre. Siempre te acusa y te enjuicia como un pecador, como un transgresor. Porque delante de ella vemos que no la hacemos. Ahora, escuchen, hermano, esto es muy importante. El hombre natural la tuerce, nunca la recibe. La ley de Dios, el hombre natural, la tuerce, nunca la recibe. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque la ley lo acusa, lo condena. Y el hombre natural no quiere ser condenado. No quiere ser enjuiciado. No quiere ser acusado. Porque quiere vivir en sus pecados, en su rebeldía, en su maldad. No quiere morir, ciertamente. Y podemos decir, vamos a tener ahora una identificación con el hombre natural. Bueno, ¿y quién va a querer morir? Nadie quiere morir, ¿verdad? Por lo tanto, la revelación de la ley santa y justa y buena de Dios, que acusa al hombre como transgresor, es una que el hombre natural no recibe. Por lo tanto, Dios va a revelar algo más acerca de su justicia. No, mira ahora qué interesante. Mira ahora qué interesante. Porque mira lo que dice el pasaje que acabamos de leer en Romanos 1, 16 y 17. Dice que la justicia de Dios se revela ¿dónde? En el Evangelio. Ciertamente incluye su ley, porque Cristo vivió y murió bajo la ley. Pero lo que yo quiero que ustedes ahora empiecen a pensar es, ya hemos visto que la ley sola sí no puede ¿qué? Salvar a nadie. Ya Pablo lo dijo, es el Evangelio lo que es el poder de Dios para salvación. La ley es santa, justa y buena, pero no tiene poder en sí misma. Porque son mandatos escritos para que tú hagas. Pero la justicia de Dios en el Evangelio es revelada en la letra, en mandatos escritos de ley. ¿Revelada a través de qué? De fe. De fe. Ahora, fíjense, la ley, el hombre la lee y ve los mandamientos escritos en las tablas de piedra. ¿Ok? Lee el mandamiento allí en la ley. Pero hay una justicia de Dios que tiene que ver con esos mandamientos y con la función que Dios quiere cumplir con los mandamientos, que solo es recibida a través de ¿qué? De la fe. De la fe. Ah, de la fe. Que el hombre... Revela mediante fe. Yes, y que tiene que ver con el Evangelio. Ahora vamos a ver, vamos a llegar allá, ¿verdad? El hombre natural lee la ley,
¿verdad? Y entiende, porque ¿quién no entiende lo que dice? No robarás, no matarás. No, todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Pero el hombre natural toma esa ley y entonces hace lo siguiente. Empieza a resistirla. ¿Cómo la resiste? Justificándose delante de ella. De diferentes maneras. Por ejemplo, está la teoría de la balanza de las cosas buenas y el mal. No, Dios simplemente va a balancear mis obras. Yo tengo cosas malas, sí, yo tengo cosas malas, pero yo tengo cosas muy buenas. Por lo tanto, Él está tomando la ley y está poniendo Él el peso del juicio de la ley a su favor. ¿Se fijan? Está leyendo esa ley y diciendo: yo interpreto la ley de Dios a mi favor y a mi conveniencia, porque de ninguna manera yo puedo dejar que esta ley me condene, me mate, me enjuicie, porque ahí me va la vida. No, yo soy una persona que he cometido muchos errores, yo soy hasta pecador, pero yo tengo un corazón bueno. Yo he sido buen hijo, o mira, yo me he portado así, yo no le hago daño a nadie. Yo soy una persona que sí, soy un mujeriego, pero no le hago daño a nadie. No, eso no le hago daño a mi esposa ni a mis hijos. No, yo soy una gente... No, yo ¿sabes qué? Yo he sido con mi esposa un tirano y brutal, pero como yo he amado a mi madre, como yo he amado a mi mamá y como le he hecho bien a mis padres, con mi esposa he sido un descarado, es verdad, eso te lo voy a decir, mi hijo, es verdad. Pero ¿sabes qué? Oye, yo he sido muy buen padre, yo he sido muy buen hijo, yo le hago bien a todo el mundo, yo no tengo nada mío, yo a todo el mundo le hago un favor, yo soy una gente chévere. ¿Qué está haciendo esa persona, hermanos? Justificándose. Justificando lo malo. ¿Y qué está haciendo? La ley de Dios, que lo quiere acusar como pecador y condenarlo y decirle: no mereces nada delante de Dios, no eres bueno. No ves, no lees y ves delante de Dios que no eres justo, no eres bueno, eres un malvado. El hombre natural, ¿qué hace? Gloria. Claro, buscando gloria propia. El hombre natural tergiversa la ley, no la firma, no la recibe, autojustificándose, y lo va a hacer siempre, a menos que la justicia de Dios en el Evangelio lo alcance. Porque la justicia de Dios que es revelada en el Evangelio incluye algo más acerca de la perfección moral de Dios. ¿Están listos para ver algo muy hermoso? Incluye algo más. ¿Qué es lo que incluye, hermanos? Vamos a leer este pasaje y después comentarlo, comenzando en el versículo 21. De Romanos 3, seguimos en Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Se fijan, se sigue hablando de justicia, pero es la justicia de Dios a través de la fe. Una vez más, la justicia de Dios hasta ahora hemos visto que es la justicia que revela el carácter moral y perfecto de Dios, que nos condena. Pero ahora vemos aquí una justicia de Dios que ciertamente va a afirmar el juicio y la condenación, pero también va a incluir algo más. ¿Qué cosa es lo que va a incluir? Fíjense, hermano,
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado bajo la ley, bajo la demanda moral de la ley de Dios. Nadie podemos llegar. Sin embargo, se revela una justicia de Dios a nuestro favor en el Evangelio, que se recibe por fe, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como satisfacción, propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios quiere manifestar su justicia. Aspecto número 1 de la justicia de Dios, la justicia que revela que Él es santo, justo, bueno, perfecto y nos juzga. Y al juzgarnos pide la muerte, lo mismo, y a nosotros no proveer lo que pide, demanda muerte, ¿verdad? Pero dice entonces que en el Evangelio dice que Dios pone a Cristo a morir, ¿verdad? Por nosotros, para manifestar ¿qué? Se fija. Espérate, no, sigue, lee ahí, no tienes que apartarte del texto. Para manifestar su justicia. Oh, ¿están aquí conmigo, hermanos? Ok, hasta ahora la justicia de Dios es aquella a través de la cual Dios nos juzga, ¿verdad? Pero ahora vemos también que la justicia de Dios es aquella en Cristo a través de la cual Dios nos salva. ¡Wow! Nos justifica. Fíjense, hermanos, la justicia de Dios se revela, Romanos 1, vamos atrás para venir a la conexión ahora, ya en el puente que hemos hecho. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. La justicia de Dios involucra la demanda de Dios de santidad y justicia a los hombres, la cual ellos no han cumplido, por lo que merecen muerte. Pero el Evangelio involucra esa demanda y a Cristo entrando bajo ella para demostrar la justicia de Dios, cuya justicia no solo ahora viene a enjuiciarnos, sino viene ahora ¿qué? A salvarnos. A salvarnos. La justicia de Dios mediante la fe. La justicia, la santidad, el juicio de Dios, Dios lo usa en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos, para salvarnos. Por lo tanto, la perfección moral de Dios involucra el Dios que es justo, pero el Dios también que ¿qué? Que justifica. El Dios que enjuicia en ira, pero el Dios que ¿qué? Santifica. Ok, el Dios involucra el Dios que enjuicia en ira, pero el Dios que ¿qué? Que redime y perdona en gracia. ¿Se fijan? La justicia de Dios es revelada en el Evangelio porque Cristo Jesús recibe el juicio de Dios y lo recibe afirmando que Dios es justo y airado, pero lo recibe ¿para qué? Para salvar a los pecadores. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, pero no solo la justicia que nos enjuicia, sino la justicia que enjuicia, nos enjuicia ¿en quién? En Cristo, pero ¿para qué? Para salvarnos, para justificarnos, para venir a nuestro rescate, para venir en nuestra salvación. Por lo tanto, hermanos, este es el punto ahora. El Evangelio revela la justicia de Dios, que involucra el Dios que juzga, pero el Dios que juzga
para salvar en Cristo Jesús. La justicia de Dios es la perfección o perfecciones morales de Dios. Y Dios es moralmente perfecto, revelado finalmente y total y completamente en el Dios que es justo y el Dios que justifica. Ahí no, como que Él es el que hace la herida con la espada de dos filos y Él es el que sana. Ciertamente, pero piensa en esto. Dios es moralmente perfecto en el hecho de que parte del atributo y del carácter de Dios es su misericordia. Es su amor de compasión y de misericordia. Y esa revelación de la perfección de Dios en Cristo Jesús convierte al pecador. Son las buenas nuevas. Convierte al pecador. Y si se fijan, involucra la demanda de Dios de juicio, pero no solamente la demanda de Dios de juicio, sino involucra que Dios satisface su juicio en Cristo para salvar al pecador. Y cuando el pecador oye que el juicio justo de Dios es lo que Dios ha usado en Cristo Jesús para voltearse en misericordia a Él, el pecador finalmente puede rendirse al juicio de la ley. Y ahora es la benevolencia de Dios lo que lo lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, la justicia de Dios, el pecador solo la firma en juicio y en la perfección moral de Dios. ¿En quién es Él? Por la fe. Solo por la fe. Porque nunca al escuchar que la ley pide haz, el pecador afirma el juicio de Dios. Porque solo ve que no puede. Condenación. Y él en su corrupción y depravación sigue ¿qué? Justificándose y escapándose del justo juicio de Dios. Pero por la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio, que no solo involucra el juicio de la ley, sino involucra el juicio de la ley en Cristo para salvar al impío. El pecador ahora por el Espíritu Santo de Dios puede afirmar su culpabilidad y su muerte. Porque al afirmarlo a través del arrepentimiento y la fe, está poniendo su confianza en que Cristo Jesús murió en justicia por él. Y que Cristo Jesús vivió la vida perfecta delante de la ley, que él no ha podido vivir. Y que Cristo Jesús manifiesta aún algo más profundo del carácter y la perfección moral de Dios, que es su amor de misericordia. Y es esa revelación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Es esa revelación que salva y convierte a un pecador. Y lo salva por la fe. Porque ahora esa palabra de la justicia de Dios en el Evangelio no te pide haz, sino te pide que cree, confía en aquel que hizo por ti. Y te pide creer y confía en aquel que hizo por ti. Y de esta manera es la única forma que puedes venir a recibir la justicia de Dios. Porque tú no eres el que eres así. Solo es Dios en Cristo Jesús a tu favor. Se manifiesta la moral perfección de Dios que tú no tienes, pero que Dios manifiesta a tu favor para salvarte. Que te pide ahora no haz, sino te pide ¿qué? Cree y confía. Por lo tanto, fíjense qué pasa. Esta justicia de Dios viene a nuestras vidas no por la letra del mandamiento, sino es revelada a través de ¿qué? De la fe. Revelando a Cristo que cumple esta justicia. La justicia de Dios es revelada a mi vida. Pero ¿y es revelada ahora para qué? ¿Para qué? Para yo hacer el mandamiento y así justificarme delante de Dios.
Es revelada para yo ¿qué? Confiar en esa justicia y de esta manera ser recibido, perdonado, aceptado por Dios de una vez y para siempre. Y el justo entonces por la fe vivirá. Lo cual quiere decir, por la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio, que involucra la revelación de los mandamientos de Dios, que siempre me acusan como pecador, pero que me hace siempre venir a Cristo en arrepentimiento y fe, afirmando que yo merezco muerte y que yo he pecado y que soy un pecador y que no he cumplido los mandamientos de Dios, ni los he hecho como Él pide, pero que Cristo Jesús lo cumplió a mi favor, que la ley es santa, buena y justa, y Cristo la cumplió a mi favor y me rescata por su obra. Y en esa fe que revela, abraza, percibe, recibe la justicia de Dios, somos salvos y somos transformados. Somos transformados por la fe, no por la ley. Porque la ley siempre nos está entregando a Cristo para en la misericordia y el amor de Dios por mí en Cristo Jesús impactar e iluminar mi vida con la conciencia de la justicia de Dios. ¿Quién tú eres? La justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios en Cristo. Eres el Hijo perdonado, amado y justo de Dios. Si miras a Cristo, ves tu justicia, que es la justicia de Dios a tu favor. Y si permaneces en esa palabra, llevarás mucho frutos. El que permanece en mi palabra y mi palabra permanece en él. ¿La palabra de quién? De Cristo. La palabra entonces de Cristo, al darnos convicción de pecado debajo de la ley, entregarnos a Cristo con conciencia de justicia que revela la justicia que me ha salvado y me dice, este es quien tú eres ahora y para ella vives. Me entrega a servir a Dios en amor, en santidad, en obediencia y en frutos de su espíritu. Y ahora miren qué interesante, hermanos. La ley de Dios pide que ames, ¿no es correcto? Jesucristo resumió la ley en amar. En amar. Eso es bueno y es santo, ¿verdad? El amar al prójimo, la ley ama a Dios y ama a ¿quién? Al prójimo. Pero interesantemente, tanto Cristo como los apóstoles ponían la prueba de lo que es conocer el amor de Dios en cómo amamos al prójimo. En cómo amamos al prójimo. Porque el hombre que no vive por el Evangelio, que no ha venido a conocer la profundidad y perfección de la justicia y el carácter de Dios. ¿Cuál es la profundidad y la perfección de la justicia y el carácter de Dios? Vemos que es el Dios que pide que ames. Si no amas, quedas enjuiciado. Pero ¿qué más hace Dios con ese juicio? ¿Bien y qué? ¿Te deja enjuiciado? No, te lo anula. ¿Bien y qué hace? Te ama aún más. ¿Cómo te ama aún más? ¿Cómo ama más profundamente? ¿Cómo Dios muestra su amor más profundamente? Dios pide en su ley, ama. Ama al prójimo. Pero en el Evangelio Dios ama al prójimo. Pero en el Evangelio, ¿quién es el prójimo? Nosotros. Los buenos. ¿Hay alguno bueno? No. En el Evangelio el prójimo es ¿quién? ¿Un pecador? ¿Un impío? ¿Un impío? En el Evangelio Dios ama ¿a quién? Pecador. Al pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5, primera de Juan 4. Y esto es amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, apareció la misericordia y el favor y el amor de Dios para con los pecadores. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir, hermanos? Que en el Evangelio, en la ley ciertamente se nos habla de amor. Y se nos dice que tenemos que amar al prójimo. Pero, ¿qué hacemos nosotros con ese mandamiento? Esta es la pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Ciertamente no puede ser, mi prójimo no puede ser mi prójimo aquel que me ofende y me trata mal. Ese no puede ser mi prójimo. Mi prójimo no puede ser aquel que a mí no me agrada, aquel con el cual yo no tengo simpatía. Ese no puede ser mi prójimo. Mi prójimo no puede ser aquel que me ha hecho daño. Mi prójimo no puede ser aquel que yo no entiendo y que es diferente a mí. No puede ser aquel. Mi prójimo no puede ser aquel que me es útil a mí para mis beneficios. Ese no puede ser mi prójimo. No, ese no puede ser. Mi prójimo no puede ser, vamos ahora a la historia, aquel que yo crucé a una región, a un continente diferente en África, y lo tomé como esclavo y lo puse en cadenas y lo trasladé a otro continente para que me sirva como una bestia. Ese no puede ser mi prójimo. Ese no puede ser mi prójimo. Seguimos en la historia. Mi prójimo no puede ser aquel diferente de una raza judía que es inferior. Ese lo que es bueno es para matarlo. Ahí para tirarlo a las cavernas, a las cámaras de gases y eliminarlo. Ese no puede ser mi prójimo. Mi prójimo no puede ser el jefe ese que me hace la vida imposible. Ese no puede ser mi prójimo. Mi prójimo no puede ser el samaritano ese mezclado, que se mezcló con otros. Mi prójimo no puede ser la prostituta esa que está en la calle. Mi prójimo no puede ser el homosexual ese que estoy viendo caminar ahí. Ese no puede ser mi prójimo. Mi prójimo tiene que ser el bueno y el que me hace bien y el que es útil para mí y el que es como yo. Ese es mi prójimo. Cristo, ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdan la palabra del samaritano? ¿Recuerdan? ¿Qué está enseñando Cristo? El amor de Dios es perfecto porque ama al que no se lo merece. Ama al impío. Al más malo. El amor de Dios ama a los malos. ¿Y quién que es el malo? Tengo noticias para ti. Tú. Eso es lo que deberían haber reconocido los fariseos cuando Cristo apareció entre ellos y haber reconocido que el cumplimiento de la ley estaba delante de sus ojos en el hecho de que Cristo estaba ahí para amarlos a ellos, los malos. Para amarlos a ellos, los malos, para llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? A verse debajo de la ley como aquellos que no aman y a ver en Cristo Jesús lo que verdaderamente implica el amor, que es amar a aquel que yo no quiero amar, que es amar a mis enemigos. Lo cual solo Dios en Cristo ha hecho. ¿Osará alguno amar? Al bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que ha amado a quién? Al malo, y ese es todos nosotros. Hermanos, esa palabra que es la justicia de Dios en el Evangelio, que es el Dios que es justo, pero que justifica a quién? Al malo, al impío, a través de la obra salvífica de Jesús. Eso es lo que coge a un pecador endurecido en su maldad y lo quebranta, lo rompe y lo abre para el amor de Dios. Lo convierte al amor de Dios. La misericordia de Dios a nuestro favor. La justicia de Dios salvífica que involucra el juicio de Dios para salvarnos en Cristo, para que no caiga sobre nosotros.
esa revelación convierte al pecador endurecido bajo el pecado y el temor a la condenación y a la muerte. Y cuando lo abre ahora, ¿cómo lo abre? Si lo abre por esa revelación. ¿Qué revelación? ¿Por qué revelación lo abre? Cuando quiero decir lo abre, es que ¿qué? Que lo salva, ¿verdad? Lo abre a Dios. Pero al abrirlo a Dios, lo abre también ¿a quién? Al prójimo. Pero como lo abre a través de la justicia de Dios en el Evangelio, y la justicia de Dios en el Evangelio no es solo la ley, sino incluye la ley que es el juicio de Dios, pero el juicio de Dios para salvar al malo. Un amor de misericordia. Un amor de misericordia, ¿verdad? El amor de misericordia, de gracia. Somos salvos. La ley nos llama amar, pero la ley no nos salva. Porque el amor de misericordia es el que nos salva. Y el amor de misericordia es que en la cruz el juicio se cumple, la justicia y la misericordia se abrazaron. Como dice el Salmo, la justicia y la misericordia se juntaron en Cristo Jesús para revelarme a mí qué clase de Dios es este. Porque hermanos, yo puedo amar a mi buen vecino, pero amar a mi vecino delincuente es algo asombroso. Asombroso. Yo puedo amar a una buena persona, pero amar a un criminal es algo asombroso. Yo puedo amar a mi buena esposa, pero amar a una prostituta es algo escandaloso. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? El enemigo, el criminal y la prostituta. El enemigo, el criminal y la prostituta. El que ha recibido la gracia de Dios es salvo por esa revelación. Yo soy un enemigo, un criminal y una prostituta porque delante de la ley de Dios no tengo mérito, estoy perdido. Pero Dios me ha tratado a mí, el enemigo, el criminal y la prostituta, con misericordia. Gracias, Señor. ¿A quién puedo amar? ¿Qué enemigo hay que pueda perdonar? ¿Qué prostituta hay que pueda tratar con misericordia? ¿Qué criminal hay al quien pueda ofrecerle la gracia de Dios? ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? Ese es el milagro de la gracia de Dios. Es el milagro de la gracia. No tenemos que ir tan fuerte, Georgina. Solamente con aquel compañero de trabajo que no hace y no nos lleva como quisiéramos que nos llevara y ya lo estamos odiando. No, pues podemos decir, bueno, a Maduro hay que odiarlo, a este, al otro hay que odiarlo. No, pero nosotros odiamos a eso. Pero no solamente odiamos a esos. Nosotros odiamos a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado, al compañero de trabajo. Nosotros nos fajamos con el vecino. Nosotros le decimos estúpido, idiota y malvado a aquel que nos ha cruzado en alguna manera. Ya no le queremos hablar. Ya tenemos malos deseos hacia ellos. ¿Se fijan lo malo que somos? Nosotros, esta justicia y esta perfección de Dios no es nuestra. Es de Dios. Es revelada en Cristo Jesús. Por eso es que somos salvos por la fe. Porque nunca pudiéramos ser salvos al hacer la justicia de Dios. Porque nunca la haces y la cumples. Dios la hizo a tu favor. Ahora no perdamos este punto, que el que la recibe por la fe empieza a ser transformado por esta revelación. Es un milagro de Dios de fe. Porque al ser impactado todos los días con el perdón, las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana, lo malo que yo he sido, al ver, porque lo que pasa es que la aplicación de la ley y el evangelio empieza a taladrar profundamente a mí. Mientras antes yo taladraba al otro primero.
Ahora empieza la ley honestamente, ¿a qué? A taladrarme a mí, a descubrir mis impiedades, mis hierros, mis maldades, mis injusticias. Y entonces al comprender, porque ¿se acuerdan? La cruz y el diagrama. La cruz y el diagrama, al comprender y ver la santidad de Dios aún más, veo más y más que mis pecados, pero la cruz de Dios, ¿qué? Crece en mi visión. La gracia de Dios aumenta en mi visión. El diagrama del librito rojo. Por lo tanto, la predicación de la ley y el evangelio continúa haciendo este efecto. Demostrarme el juicio de Dios que yo merezco, pero demostrarme cómo ese juicio se ha volteado a mi favor, en misericordia. Y eso transforma mi vida. Entonces, que hay que dar gracias. Transforma mi vida al que conoce la gracia y transforma mi vida en gracia. La transformación no es como nosotros a veces la vemos, la pensamos y la visualizamos. En esto algunas personas se ofenden cuando yo hablo así, y yo siempre he hablado así, no porque usted esté aquí, siempre yo he hablado así y he tocado los botones de la gente. No, para mí la santidad es que no fumen. No, para mí la santidad es que no tomen. No, para mí la santidad es que no se vistan de esta manera. La santidad es amor, y es amor al impío. ¿La tienes tú? Amén. ¿Tienes esa disposición en tu corazón? Tú puedes no fumar, no beber y vestirte como una monja y ser un saco de pecado. Amén. Porque estás lleno de orgullo, de vanagloria, de altanería, de justicia propia y de un continuo taladrar del impío que si está por debajo de ti, tú debes usar tus riquezas en justicia. ¿Para qué? Para socorrerlo, para amarlo, para hacerle bien y para fundamentalmente mostrarle la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, de la cual tú eres un canal y un medio para hablársela. A veces no has hablado el evangelio, pero estás hablando el lenguaje de gracia. Cuando yo trato a un homosexual o a una prostituta o a alguien que no se lo merece con decoro, con gracia, y lo amo, le estoy comunicando gracia. Estoy glorificando a Dios porque estoy amando a mi prójimo. Y en algún momento cuando el evangelio caiga ahí, es decir, oh, ya veo por qué. ¿Por qué me amó así cuando los demás me rechazaron? ¿Por qué fue capaz de tratarme así cuando yo no lo merecía? ¿Por qué me perdonó cuando lo que merecía era su retaliación y su venganza? ¿Se fijan, hermano? Eso es un verdadero crecimiento en gracia y en santidad. Dios quiera que lo podamos vivir y experimentar. Si permanecemos en su palabra, en la palabra de Cristo, va a poder ser. Y vamos a experimentar los frutos abundantes de santidad y de justicia que vienen a nuestras vidas ahora, no por temor, no porque esto es lo que tengo que hacer, porque es lo que se hace en la iglesia, no porque esto es lo que mi papá y mi mamá me enseñó y yo los respeto a ellos, sino porque Cristo me ha amado y me ha mostrado misericordia. Y esto ha cambiado mis afecciones hacia Él y hacia el prójimo. Terminamos aquí, abrimos ahora un tiempo de preguntas y comentarios. Ciertamente, si se revela por fe, no es por obras, no es por méritos, lo cual quiere decir no es solo por la ley, sino es por gracia. Y esa gracia está en su Hijo. Juan capítulo 1. Terminamos con esto. Juan capítulo 1. Que estoy seguro que ya lo escucharon en su clase de escuela dominical. Creo que llevan ahí un mes más o menos, ¿no? Juan capítulo 1. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Juan capítulo 1 dice, versículo
Comenzando en el 14. Dice, y aquel verbo, que tiene que ver con lo que tú decías, Guille. Se dice por fe y para fe, es por Cristo y para Cristo. Que quiere decir por gracia y para gracia. Que quiere decir, obviamente, por fe y para fe. Right? ¿Qué quiere decir eso? El objeto de nuestra fe y nuestra vida está en esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, de su perfección, tomamos todos. Y gracia sobre gracia, esa plenitud, esta perfección, nos viene como olas de gracia. Como olas de gracia. Sí, mira lo que sigue diciendo ahora para aclarar. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es buena, santa y justa y nos revela las perfecciones morales de Dios, pero no, Dios no terminó ahí. Porque Dios va a completar la revelación de su justicia. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Donde revela la gracia y la verdad, que es el Dios que es justo y justifica al impío a través de la fe. Quiero hacer una pregunta. Yo he estudiado esta palabra de Pablo a los Corintios, que voy a leerlo un momentito. ¿Dónde estamos, Pepa? Para Primera de Corintios. Sí, 6, Ajá. 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios. O sea, está haciendo una diferencia Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, entre una diferencia entre personas. Y yo pregunto, ¿no? Me explique esto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais al tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, del Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Perfecto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Okay? Está tratando con una persona que está cometiendo fornicación. ¿Se fija? Ese es el contexto. Está tratando con un miembro en la iglesia de Corintios que está cometiendo fornicación. Y le está diciendo a esta persona en la iglesia de Corintios que él está cometiendo fornicación, pero ya ese pecado de fornicación ha sido perdonado, justificado, santificado en la sangre de Cristo. Que ya él no debe vivir así porque él le pertenece a Cristo, porque ha sido perdonado y justificado en la sangre de Cristo. El argumento es, no forniques, porque si fornicas te vas para el infierno. El argumento es, no forniques porque ya Cristo te ha limpiado de tu fornicación y te ha perdonado. Los que no tienen la justicia de Dios, que son los injustos, viven así y no conocen más nada. El argumento aquí no es decirte, si fornicas, vas para el infierno. El argumento es decir, la fornicación es mala, es un pecado y no conviene, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la ley. Y si estás fornicando, ¿estás qué? Pecando. Pecando.
Ahora, no pierdas el poder de la gracia aquí. Esto erais en algún tiempo. Tú ahora estás cometiendo fornicación. Pero ese no es quien tú eres. Eso eras en algún tiempo. Ok, escuchen. ¿No se dan cuenta que aunque estás cometiendo fornicación ahora, ya ese no es quien tú eres? Porque tú has sido perdonado y lavado por la sangre de Cristo. Y esto lo podemos aplicar a todos nosotros. Por ejemplo, cuando usted montó en cólera ayer y maldijo al hermano, usted cometió un asesinato. Pecado. Un asesinato, eso es lo que la Biblia llama cuando maldecimos al hermano. Cuando usted miró a una mujer ayer o esta mañana en el corazón y para codiciarla, se levantó la concupiscencia en vuestro corazón, usted cometió no, ahí es adulterio. Adulterio. El asesinato es lo que hacemos con el esposo que hace eso. ¿Ok? Usted cometió adulterio. ¿Qué quiere decir? La ley siempre te va a enjuiciar como pecador. Nunca para tu justicia delante de Dios y ser salvo la vas a poder establecer por lo que tú haces o dejas de hacer. ¿Te das cuenta? Si tú estás esperando en algún momento que Dios te reciba porque has dejado de fornicar, o porque has dejado de airarte, o porque has dejado de mentir, en el juicio vas a quedar maldito. Porque tú no eres justo porque has dejado de hacer esas cosas. Tú eres justo porque al oír que aunque continúas luchando con ellas y muchas veces haciendo cosas similares, ya ese no eres quien eres. Porque Cristo te ha perdonado y te ha redimido y le perteneces. ¿Lo crees en tu conciencia? ¿Has visto la misericordia y el perdón de Dios? Si así lo crees y crees que Cristo te ha perdonado y te ha limpiado de esas maldades y esos pecados, vive como tal. Vive como tal, porque así viven los justos. Los injustos viven de esta otra manera porque no tienen conciencia de qué, de ser justos delante de Dios por la misericordia y el amor de Dios. Esa es la manera de poder interpretar este pasaje, Pedro, y hacer una correcta distinción entre la ley y el evangelio. Si no, volvemos a afirmar, ¿verdad?, que algún pecado puede condenarme después que Dios me ha justificado y me ha perdonado. Ciertamente, hay muchos que se dicen cristianos de boca, que viven vidas impías y vidas que no, ¿verdad?, ningún refreno en el pecado. Esas personas no han conocido la gracia de Dios. No son salvas. Pero no son salvas no porque no han dejado de pecar. No son salvas porque no han venido a abrazar la revelación de la justicia de Dios en Cristo. Lo cual, una vez que lo abracen, tiene el poder para transformar. Porque ahora vivimos no por el hacer, sino por la fe en aquel que me amó y se entregó por mí, lo cual no falla en producir frutos de amor, aunque siempre continuamos todavía haciendo maldades y cometiendo pecados como todos ustedes lo hacen, incluyéndome a mí. Pero ahora con la convicción de ¿qué? Del pecado constantemente, y con el Dios que nos llama de la maldad a la justicia en Cristo Jesús. Con el Dios que nos llama a través de la voz de misericordia y perdón. A veces esto está mal, Señor. Esto no es conforme a tu voluntad. Esto no es amarte y no es amar al prójimo. Perdóname, Señor. Gracias por tratarme con misericordia. Por esa razón ahora se levanta un fruto de amor a Dios. Y por esa razón es que no voy a fornicar, porque eso daña a alguien. Y porque eso es contrario a la ley de Dios. Y lo que es contrario a Dios siempre daña.
daña nuestra conciencia, daña a otras personas y es contrario, ¿verdad?, a la ley y a la santidad de Dios. De esa manera ahora vivimos y perfeccionamos la santidad en el temor de Dios, porque el temor de Dios tiene que ver con su amor de misericordia. Por lo tanto, dice entonces, 1 de Juan 4, porque nosotros le amamos a Él, no porque Él... esto es amor, no que nosotros le amamos, sino que Él nos amó primero. Por lo tanto, amaos unos a otros como Él os amó. ¿Cómo os amó Él? Con misericordia y compasión que no lo merecías. Por lo tanto, el amor se perfecciona cuando el temor queda afuera. Porque donde hay temor hay castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Aquel que se va a mover a obedecer por el temor y el juicio de Dios no ha sido perfeccionado. Puede ser un cristiano porque todavía tenemos temores, etcétera, pero la gracia de Dios no está aquí, arraigada en su vida, moviéndole por el perdón y la gracia y el amor de Dios, que es la motivación a la santidad. Tristemente, Pedro, cuando hablamos así, algunos nos malinterpretan decir que rechazamos la santidad y la ley y la obediencia. Lo que rechazamos es la constante uso solo de la ley para llamar a la santidad, porque eso no cambia a nadie. Lo que afirmamos es que hay que utilizar la correcta aplicación de la ley y el evangelio para nuestra transformación. La Biblia que lo que no proviene de fe es pecado. Y la ley no es de fe. Exactamente. Porque la justicia de Dios no es solo ley, sino ley que nos lleva a Cristo. Y entonces nuestra vida se convierte, la revelación de lo que es bueno, justo, santo, agradable a Dios, se convierte en Cristo que me salva a través de todo lo bueno, justo y santo a mi favor, y por lo tanto me transforma por la fe. Y dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Cuando nosotros queremos poner entonces sobre la iglesia el temor a la condenación para obedecer, estamos maldiciendo a la iglesia. No estamos actuando de fe, estamos actuando por la ley. Y son argumentos que, ¿verdad?, que fácilmente nos deslizamos allá si no tenemos clara la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es sobrenatural. Ese amor que ama al impío no es algo natural, no es algo natural. Pero por eso es que predicamos y los medios de gracia continuamente nos la están comunicando para nuestra salvación y crecimiento en Él. Terminamos en oración.